Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de mi blog Roberto Camana, un espacio de reflexión educativa. ¿Quieres conocer el mejor sistema educativo de Finlandia? Acompáñame. Bueno, aquí tenéis algunas cositas, no lo voy a explicar en más detalle, pero 3 años es el más típico de los estudios en bachillerato. Es muy raro que alguien se gradúe en 2 años, pero posible. 4 años, 3 años y medio, 4 años se está haciendo más popular, yo creo, porque los alumnos o muchos alumnos tienen como, bueno, son deportistas o músicos o quizás tengan problemas con aprendizaje y así, y entonces es una buena solución estudiar un año más y así no tienen como días tan largos de clases. Y sí. A ver. Bueno, esto es sobre el proceso de solicitar. Sobre esto también me preguntaron y algo sí que ya expliqué, pero de todas maneras, por ejemplo, esas 3 alumnas que están ahí al fondo son buenas alumnas porque han tenido suficientes notas como para poder acceder a este bachillerato. Y bueno, hay un sistema que se llama, esto lo he buscado sobre las páginas de la Agencia Nacional, la solicitud conjunta de enseñanza secundaria. Y este sistema está abierto entre mediados de febrero y mediados de marzo, y es entonces cuando todos los alumnos que tienen como 15 años después de o están en el 9º año de la educación básica, tienen que decidir dónde quieren seguir con sus estudios y tienen que poner 2 escuelas en orden de preferencia, y el orden es decisivo, pues sí. ¿Tienen que poner 2 escuelas? 5, pero el orden es decisivo, entonces tienen que pensar dónde quieren ir de verdad, porque no se puede cambiar el orden más tarde. Entonces, o sea, si te aceptan en tu primera opción, ahí te quedaste. Si no te aceptaron en la primera y te aceptaron en la segunda, ahí te quedaste. Por eso sí. Bueno, ahora pasamos a esta parte importante, a los estudios de Lukio, o como nosotros decimos, o bachillerato. Pues durante los 3 años, el alumno, el estudiante, tiene que completar por lo menos 105 créditos, lo que quiere decir 75 módulos de estudios. Y entre estos módulos, los créditos, los 2/3 más o menos son de módulos obligatorios que no pueden seleccionar. Todo el mundo en Finlandia tiene que estudiar estos módulos. Lo que sí que pueden decidir los alumnos es que en combinaciones los estudian. Cuando estudian el módulo 1 de inglés, cuando el módulo 3 de matemáticas y así. Y claro que si un alumno tiene problemas con las lenguas extranjeras, por ejemplo, no es una buena idea ponerlo todo en un solo periodo, como inglés 1, sueco 2, español 3, sino que
seleccionar algunas materias un poco más fáciles para combinar las materias difíciles. Bueno, el resto, que es más o menos un tercio de sus estudios, pueden seleccionar más o menos libremente. En realidad hay cierta limitación, pero no tiene mucha influencia en selección. Y cuando el alumno ya tenga 150 créditos y todos los cursos obligatorios incluidos, entonces recibe el certificado de fin de estudios. Y bueno, además tenemos los exámenes nacionales finales, que son parte obligatoria de los estudios, o sea que hay dos certificados, uno por los estudios del bachillerato y otro por los exámenes nacionales terminados. Bueno, pasamos a la organización de los estudios entonces. Como en casi todos los países tenemos 2 semestres, otoño y primavera, pero bueno, lo que pasa en bachilleratos finlandeses es normalmente que dividimos el año escolar o el curso en un número diferente de periodos. Lo más típico es dividir el año escolar en 5 periodos de estudios. Lo hacemos nosotros, así que hay 6 semanas de clases y después de esto hay una semana, o más bien 7 días de exámenes. Y durante la semana de exámenes tan solo hay exámenes, nada más, no hay clases normales. Entonces, si un alumno ha escogido 6 módulos de ciertas asignaturas o materias, entonces va a tener 6 días de exámenes, un examen cada día, nada de clases. Y si pensamos en los periodos de estudios, el primer periodo de estudios más o menos corresponde a agosto-septiembre, el segundo octubre-noviembre, el tercer es diciembre-enero y así. Ahora estamos justamente a finales del cuarto periodo y mañana va a terminar la semana de exámenes. Después de las Pascuas, el martes empieza el quinto periodo, que es el último periodo de estudios, y a finales de mayo vamos a tener exámenes. Bueno, nosotros tenemos clases de 75 minutos. Pues, por ejemplo, si un alumno estudia el módulo número 1 de inglés, tiene 3 clases semanales de 75 minutos durante 6 semanas, o sea, 18 clases en total, y durante esas 18 clases estudia todo un libro de curso, libro de textos, y luego tiene un examen la semana siguiente. Sí, no sé, supongo que ustedes no tienen clases de 75 minutos, son como 45. Una hora, 40, 45. Ok, vale. Entonces, he puesto esto aquí para daros alguna idea de cómo es. Pues en 6 semanas, porque en una semana 3 clases de 75 minutos es el equivalente de 5 clases de 45 minutos, o sea que en 6 semanas hay como 30 lecciones, 30 clases de 45 minutos, y en la semana de exámenes hay una clase preparatoria y además hay 3 horas de exámenes, y así de esto se forma
38 en total. Imaginamos que el estudiante estudia durante 3 años, lo más típico. Pues aquí tenemos el primer año, segundo año y tercer año. El tercer año normalmente es mucho más corto que los dos, porque los alumnos normalmente dejan de estudiar a principios de febrero ya para prepararse a los exámenes nacionales. O sea, hay 3 periodos de estudios solamente. Y bueno, para graduarse según el programa normal en 3 años, el alumno tiene que seleccionar 30 módulos durante el primer año y cada módulo equivale a 2 créditos. Entonces, por ejemplo, en el periodo número 1 puede seleccionar estos módulos o algunos pueden ser diferentes, es según el estudiante. En el periodo 2 ya no estudia estos módulos o estas materias, puede seleccionar otros módulos. Por ejemplo, química, módulo 1, o español, módulo 1, o lo que sea. Entonces, esto está terminado al final del periodo de estudios. 6 módulos más. Terminar aquí, seleccionar 6 más. Y a finales del año, del primer año, ya tiene 60 créditos. El segundo año, aquí es donde empiezan a mezclarse los alumnos de diferentes años, pero igualmente así. Y luego quedan muy pocos módulos para el tercer año. Normalmente aquí en el primer periodo los alumnos ya no seleccionan tantos módulos porque en septiembre tenemos los exámenes finales del otoño y muchos alumnos participan en ellos, entonces no seleccionan tantos cursos o clases entonces para poder contactar. Entonces, de esta manera se van a graduar a tiempo normal. Bueno, hablamos de los exámenes finales nacionales, entonces estos se organizan 2 veces al año, en septiembre y en marzo. Y en toda Finlandia los exámenes están el mismo día, a la misma hora, son los mismos exámenes. Pues en todos los bachilleratos, el examen de inglés, por ejemplo, es cierto día desde las 9 hasta las 3. Todos los exámenes finales duran 6 horas. Ya. Y bueno, ha cambiado el sistema un poquitín. Este es el nuevo sistema que les presento. Hay 5 exámenes obligatorios. La lengua materna, que para la mayoría en Finlandia es el finés, es obligatoria para todos y es la única materia o el único examen que es obligatorio para todos. Y además, cada estudiante tiene que seleccionar 4 materias más, 4 exámenes más. Y las asignaturas o las materias están en 4 grupos diferentes. Miremos primero este último grupo, que es un conjunto de diferentes asignaturas. Pues no es un mismo examen para todos, sino que cada una de estas materias tiene su propio examen. Hay un examen de historia, otro examen de biología y así. Pues bien, a ver, pues 4 de por lo menos 3 grupos, aquí tenemos 4 grupos. O sea que está bien si el estudiante selecciona
aquí, por ejemplo, sueco, si es un estudiante que habla finés, con lengua materna, inglés y matemáticas, sí que está. O si escoge inglés, matemáticas y física y biología, sí que está bien. Pero no puedes seleccionar, por ejemplo, historia, física, biología e inglés. No es posible porque no cubre 3 grupos sobre estos. Y bueno, 5 exámenes, eso es lo mínimo. Estos son los exámenes obligatorios. Pero si el estudiante quiere participar en más exámenes, sí, es totalmente posible, no hay ningún problema. Yo creo que el récord es, será 11, tengo que preguntarles a los finlandeses o las finlandesas por si saben. Tiedättekö tytöt, muistatteko mikä on ennätys noissa yrkväreissä, montako koetta on suorittanut? Onko se 3 vai 1? Niin, muistatte. Todavía ni han pensado en los exámenes finales, pero yo creo que son 13 exámenes que un alumno, no de esta escuela, pero a nivel de Finlandia, y eso sí que ya es mucho. En el sistema que tenemos nosotros... ¿En qué beneficia los exámenes opcionales? ¿Perdón? ¿En qué beneficia dar otros exámenes opcionales? Depende de los planes que tiene el alumno para el futuro. Puede ser que no es nada útil, puede ser que es por razones personales, si el alumno está motivado en como mostrarse que sí que puedo, pero también es posible que si el alumno, por ejemplo, no sabe qué va a hacer en el futuro, sería buena idea entonces escoger más exámenes por si acaso programa de universidad, para cierta carrera de universidad se necesitaría. ¿Se pueden volver a hacer más adelante los exámenes? Los exámenes hay que decidir como medio año antes de participar en el examen. Por ejemplo, yo creo que ahora, antes de finales de abril, hay que decidir para los exámenes del septiembre. Así. Pero no tiene que decidirlo todo a la vez, porque la mayoría de los alumnos dividen los exámenes en 2 partes, o sea que empiezan los exámenes en el otoño del tercer año y luego continúan en la primavera del tercer año. Es mucho más fácil y menos estresante porque de esta manera pueden concentrar en 2 o 3 exámenes a la vez y no en 5, que es muy duro. Sí. ¿Ellos reciben un certificado por examen y además un certificado general? Sí. ¿Esta puede ser la razón por la cual otros eligen más, además de su No, interés? no, pero quizás he malentendido. Es un mismo certificado donde hay una lista de las asignaturas. Si participan en más tarde, después de graduarse, entonces hay otro documento. Pero no es como, no importa si es un documento o 2 documentos. Y en realidad yo creo que el certificado es más bien para el alumno porque tenemos un registro nacional de los resultados y, por ejemplo, al empezar los estudios en la universidad no piden que el alumno les envíe el certificado porque lo pueden sacar del archivo nacional. Entonces, pasar los exámenes finales nacionales con éxito y después también tener el certificado de haber
cursado los 150 créditos, o sea, 2 documentos, y después puede intentar acceder a la universidad, porque el ingreso no es automático, es casi automático para los estudiantes que han sacado muy buenas notas en los exámenes nacionales, pero si no, tiene que participar en exámenes de ingreso. Y yo diría que la mayoría tiene que participar en los exámenes de ingreso. Pero bueno, poco a poco las universidades están prefiriendo tener más alumnos basándose sobre sus resultados de exámenes nacionales. O sea que yo creo que durante los próximos años va a ser más elevado el porciento de los alumnos que seleccionan directamente según los resultados de los exámenes nacionales. Bueno, aquí tenéis la gorra blanca, que es el símbolo, es la gorra que tienen derecho de llevar después de graduarse. Pero no le digo quién es, sacar una foto de él. Pero bueno, hay muchísimas fuentes por donde se puede encontrar información sobre el bachillerato, los exámenes finales, estudios en Finlandia. Y yo creo que también en Finlandia tenemos muchas estadísticas online a través del internet. Bueno, esto es todo. Entonces, preguntas a nuestras alumnas quizás, porque yo suelo decir que son ellas o mis alumnos que son los mejores expertos o expertas sobre educación y estudios de bachillerato. Tengo una pregunta para ti. ¿Sí? Decís que la mayoría de los alumnos no les alcanza la calificación para el ingreso directo a la universidad. Esto, ¿cuáles son los motivos que ustedes evalúan? ¿Por qué esto pasa? Es que los exámenes finales son muy difíciles. Es simplemente esto. Es difícil sacar buenas notas. Hay un cierto porcentaje, solamente el 5% de los candidatos que sacan la nota superior, laudator. 15% que sacan la nota siguiente, que es eximia cum laude, propato. Entonces es muy difícil estar en ese grupo. Y los alumnos que pertenecen a ese grupo tienen como 5 laudators, las notas más altas, sí que tienen más o menos entrada directa. Sí, sí. ¿Esos exámenes los corrigen sus propios profesores u otros? Las dos. La primera vuelta siempre es por sus propios profesores, pero luego todo pasa a través del internet o con ordenadores. Después de, por ejemplo, después de corregir, ¿ves? Entonces los enviamos a ¿cómo se llama en español? Sensorit. Es como... ¿Cómo se llama en inglés? Es un problema, no lo sé. A ver, es como... Un auditor. Sí, quizás eso. Que hay un grupo de expertos de la universidad que tienen como educación muy alta, que dan su nota. Y el estudiante sí que va a estar bien
porque cuando hay dos personas que evalúan los resultados, si hay una diferencia demasiado grande entre estas, van a ser dos personas más a nivel estatal quienes van a leer y corregirlos. Entonces, es un sistema neutral. Pues, por ejemplo, yo no podría dar un laudatur a alguien si es mi amigo o el hijo de mi amigo, algo así, porque a nivel estatal hay otras personas que van a evaluar los mismos exámenes. No revisan tu calificación, pero ellos hacen su propia calificación. Sí, la primera vez que lo hacen es sin ver mi calificación. Y después de dar su nota, entonces revelan la nota que he dado yo y entonces comparan, y si hay una diferencia demasiado grande, luego automáticamente van a ser dos personas más ahí. Sí. Buenas tardes, gracias por la información. Tengo unas inquietudes. ¿El sistema finlandés garantiza que todos vayan a la universidad de acuerdo a los resultados que obtengan en el bachillerato? No todos van a la universidad. Tenemos dos tipos de universidades. Una que es como universidad académica, pero otra universidad que no... Ciencias aplicadas. Sí, ciencias aplicadas, que por ejemplo si alguien quiere ser enfermera o ingeniero o así, entonces no va a la universidad académica primero, sino que va de ciencias aplicadas. Entonces, yo creo que según la política de educación, tratamos de tener más y más estudiantes con grado universitario, pero no todos van a seguir sus estudios allí. Algunos van a volver a la educación profesional, por ejemplo. Se pueden dar cuenta que aunque ya se hayan graduado de aquí, que yo quiero ser camarero, o que yo quiero ser mecánico o fontanero, y entonces administrador, contador, sí, o sea, hay otras sí, carreras sí, también sí. dentro de esta de... Esas son carreras como técnicas. Hay diferentes niveles con tecnología. Hay algunos niveles que son del mismo nivel como bachillerato, pero en la formación profesional. Pero hay otro nivel que es como a nivel superior bajo, y otro más que es como nivel superior como máster. Entonces, y depende, porque en la vida laboral necesitan todo tipo de expertos en tecnología, por ejemplo. No son tan técnicas desde el punto de vista, si los quieres comparar con América Latina, ¿no? Porque inclusive estos se pueden después hacer la maestría y pueden pasarse al otro lado, a hacer una maestría en esta rama más académica. Pero una pregunta, Sí. Beatriz, si vos no aprobás los últimos exámenes, Sí, ¿no tenés el bachillerato? no. ¿No tenés el título de bachiller? ¿Y con qué titulación te quedás? ¿Qué pasa si no aprueban este examen nacional A finales de a bachillerato. finales de bachillerato? Bueno, se puede repetir los exámenes finales, y yo creo que hoy en día se los puede repetir, no hay límite, casi sin límite. Entonces, pero yo creo que también son pocos los alumnos. Por ejemplo, aquí en este bachillerato nadie. Puede ser que tiene repetir algún examen una vez o dos veces, pero al final todos No lo tienen logran. éxito, y normalmente ya la primera vez todos tienen éxito. Pero seguro que a nivel de Finlandia graduarse es posible.
porque entonces van a participar en los exámenes de ingreso. Admisión. Es muy raro que pase, pero no tenemos caminos cerrados, entonces es un camino más largo y así, pero al final, Lo puedes pues, hacer. sí. Porque entonces van a tener que prepararse por los exámenes de admisión que tampoco son fáciles. ¿no? Claro. No, yo me acordaba que ayer decían que no te quedas en el camino, pero bueno, como estos exámenes parecen ser tan difíciles, digo, bueno, ¿qué pasa? Okay. Yo creo que ahí hay algo. Capaz que me digamos muy fácil, pero si el porcentaje de aprobación máxima es tan bajo, mirándolo como un procedimiento, no tanto de penal, sino como un procedimiento, cuando vuelva al base un procedimiento del secundario y los resultados son malos porque poca gente llega, ¿qué ustedes se plantean dónde está la disyuntiva? O sea, o los exámenes son incorrectos o el aprendizaje es incorrecto para los exámenes. Porque No que está- aprueben, la mayoría aprueba los exámenes. Sí, Pero que solo un 5% del total del alumnado finlandés llega a una nota excelente. en cada materia. Sí. A eso es, o sea, mi pregunta es, ¿por qué se da esa disyuntiva? Porque en realidad debería de ser más alto. Si el procedimiento, que sería la enseñanza del bachillerato, es buena y el examen es adecuado, debería de darse como mayor ese porcentaje. Es un porcentaje muy malo en realidad. Sí, bueno, en realidad también la segunda nota es excelente. Laudatur, el 5% es tan solo como crema y nata pero el 20% en realidad como Laudatur, eximir como Laudatur, ya son resultados excelentes. Eso es, yo no entendí algo, ese 5% son estudiantes que sacaron Laudatur en las 5 o es en general. En una, En cada una. Porque- O sea, porque es sí. de forma individual. Es individual. En cada examen, el 5% saca Laudatur más 15% eximia cum laudatur, más o menos así. Entonces, sacar un Laudatur ya es difícil. Sacar 2 laudaturs, o sea, en 2 materias o 2 exámenes, más difícil. 3, mucho más difícil. Y sacar 5 a nivel de Finlandia no es un número muy elevado de alumnos. Es por eso que vienen como puertas abiertas sí. Pero ya si sacas muchos eximias, entonces son muy buenos resultados y ya tienes acceso a la mayoría de las universidades. Si te gustó este video, compártelo, comenta y no olvides de suscribirte a nuestras redes sociales. Adiós mis amigos, nos vemos en el siguiente video.